Y el último tema que vamos a estudiar consiste en campos aleatorios gaussianos. Entonces pasaremos de hablar de procesos estocásticos de la forma UDT con T siendo un parámetro que usualmente le dimos una interpretación como de tiempo, pero que está en una sola dimensión, a hablar de campos aleatorios, que son entonces ahora familias de variables aleatorias para un X, que ahora ser un parámetro con dimensión de mayor que 1. Dependiendo de la aplicación, entonces cada uno de esos campos aleatorios tendrá características estocásticas diferentes, pero están siempre completamente determinadas por la media y covarianza. Entonces recuerden, antes como les decía, pues no estudiamos los simples caminos o path de las soluciones cuando estamos hablando de una sola dimensión. Ahora vamos a tener una realización, digamos, en 2 dimensiones sería entonces una especie de matriz, en 3 dimensiones sería un cubo, y cada vez que se realiza una nueva realización de la solución, obtendríamos diferentes soluciones. Pero acá lo interesante es que todas ellas tienen las mismas propiedades estadísticas, es decir, que tienen una media dada, una media mu y una covarianza como tal. Entonces, eso es lo que está conectando todas esas familias. Quizá los casos más importantes son entonces los campos aleatorios, estacionarios, isotrópicos y anisotrópicos. Los estacionarios, los vamos a definir en un momento, tienen una media constante y una covarianza que depende de esta forma, x menos y. Recuerden que solo vamos a centrarnos en este video en 2 dimensiones. Los isotrópicos, la covarianza depende solamente de la distancia dada por esta métrica euclídea estándar. Y por último, los campos aleatorios anisotrópicos, en el cual podríamos definir una dirección en particular privilegiada para nuestro modelo. Entonces, la covarianza va a depender va a tener, digamos, va a heredar esas propiedades de esa dirección. Lo interesante es que una vez construimos esos campos aleatorios, se pueden utilizar de varias formas. Una forma podría ser como la condición inicial para un modelo determinista. Entonces, eso es un ejemplo que voy a mostrar a continuación. No lo vamos a resolver, pero solo como para darles el sabor de ese procedimiento. El segundo podría ser como utilizar el campo aleatorio como tal, como nuestro modelo, y poder tener una realización de un patrón de una vegetación, de una temperatura o de cómo se comporta un fluido como tal. Y ese es el ejemplo que vamos a mostrar al final de este video. O lo otro, una combinación de ambos, que también tiene que ver con este ejemplo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una ecuación diferencial determinística de una variable u, que en este caso vamos a entender como la presión, esto podría ser, es una ecuación diferencial determinística, queremos resolver u y va a ser una presión. Este es un modelo muy sencillo que podría explicar el movimiento de un fluido en un material poroso y esa porosidad está determinada por este parámetro A. Esto podría ser estudiado en diferentes dimensiones, R2 o R3, para entender cómo se comportaría el fluido en ese medio poroso. Lo interesante es que esa porosidad de cada material pues no se conoce y en geofísica se suele modelar con una variable aleatoria. Entonces se suele pensar que sí que una distribución log normal dada de esta forma a la z de x, donde x entonces es nuestro campo aleatorio gaussiano que sigue una covarianza en particular. Y la más usual que se utiliza por lo menos en geofísica, digamos para estudiar ese tipo de fluidos, es una covarianza exponencial en el cual entonces está escrita de esta forma, z de y, para un sigma, entonces que va a ser nuestra varianza e a la menos x menos y. Entonces este es un caso de los que son isotrópicos y dividido en L. Y este L es un parámetro que lo único que le pedimos es que sea definido positivo y nos está dando entonces la correlación que tienen digamos que va a tener nuestro campo. Es decir, que puntos que son muy cercanos están altamente correlacionados. Eso querría decir que el valor de nuestro campo, de lo que sea que queramos que está generando, son muy parecidos los puntos cercanos, pero un punto acá y otro que se va alejando, se van alejando y la correlación decae exponencialmente y ese L está mediando qué tan rápido decae esta exponencial. Por lo tanto, entonces puntos cercanos, valores similares y efectivamente cuando el L es muy grande, esos dos puntos dejarían de estar correlacionados y entonces están midiendo qué tanta memoria tendría nuestro campo. Entonces aquí, ¿cuál sería la gracia? Se genera un modelo para esa porosidad. Recuerden, si es en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, tendríamos la porosidad del material.
se resolvería esta ecuación que es determinística, y aquí estamos conectando dos partes. Primero, en el cual tenemos un modelo que es determinista para el movimiento del fluido, pero está alimentado siempre con una realización diferente de un modelo. Así que en este caso lo que podríamos hacer es resolver estas ecuaciones al estilo Monte Carlo, que requeriría hacer un sampling de esta variable A, y pues técnicas para hacer eso quizás ustedes los hayan visto en otros entornos, pero esto podría ser una de esas aplicaciones en la que conectamos algo que es determinístico con algo que es estocástico. Vamos a empezar con definiciones básicas que hemos visto en otros videos, pero solo para dejarlas aquí nuevamente claras porque las voy a utilizar a continuación. Entonces hemos dicho que el campo aleatorio va a ser un conjunto de RD. En este video solo vamos a estudiar dos dimensiones, entonces va a ser, lo vamos a ver incluso de manera discreta en una matriz. Y vamos a decir entonces que el campo aleatorio no es otra cosa que esos X viviendo en ese conjunto de valor real D, que están en un espacio, por supuesto, probabilístico. Antes hablábamos de los caminos que tomaba nuestra solución, y recuerden que nos interesaban las propiedades estadísticas de esos caminos. En este caso es un poco diferente porque realizamos una realización, y es la palabra que se utiliza, y esa realización entonces va a tener una media y una covarianza siempre dada. Entonces las realizaciones van a lucir diferentes, los valores van a estar diferentes, pero siempre tienen una media y una varianza dada por ese proceso como tal. Entonces podríamos tener una media mu que va a estar dada. Recuerden que si la consideramos constante y la covarianza depende solo de las distancias, estaríamos considerando entonces el caso en el que tenemos un campo aleatorio estacionario. Y la covarianza, recuerden, la vuelvo a escribir aquí, la hemos visto ya varias veces en este curso, pero en este caso simplemente sería la generalización, perdón, el valor esperado de, como lo hemos visto antes. Entonces sería el valor esperado de U de X, que sería el valor de nuestro campo aleatorio, menos la media de ese punto, por U del otro punto, Y, menos la media de ese punto. Entonces es exactamente la misma generalización que hemos visto antes, pero entonces para más variables. Y recuerden que estos dos momentos van a ser lo que completamente van a determinar el comportamiento de nuestros campos aleatorios, en particular gaussianos. Pero recuerden que ahora acá lo más importante va a ser tener una covarianza que nos va a decir cómo se comportan esos puntos en esas dimensiones. Y un ejemplo, una covarianza podría ser la que se conoce como el Brownian sheet, o la hoja o lámina browniana, en el cual entonces la covarianza está de esta forma, como la productoria de igual a 1 hasta las dimensiones que estemos considerando, del mínimo que sea entre I y Y sub I. ¿Listo? Entonces esto podríamos verlo en el computador, este ejemplo de una covarianza. Entonces vamos otra vez a hacerlo en Python. Vamos a hacerlo en una región discreta de 20 puntos. Consideran los intervalos 0 y 1 en ambas dimensiones. Entonces entre X y Y, entre 0 y 1. Aquí vamos a definir los nodos sobre los que vamos a determinar nuestras covarianzas y nuestros campos aleatorios. Esta es la definición de la lámina browniana que acabamos de ver en la presentación. Los nodos tienen esta estructura que están viendo aquí a continuación. Y como ven, acá el código no es nada difícil. Yo creo que simplemente veamos el resultado porque es solo para la visualización, en la cual generamos un mallado en el cual en cada punto voy a evaluar esta lámina browniana como el mínimo, como esta productoria. Esto está escrito específicamente para dos dimensiones, y la voy a almacenar en este sigma que va a ser nuestra covarianza, y este es el resultado. Entonces, esta es una covarianza, un ejemplo de una covarianza en el cual vemos entonces estos puntos de acá, siempre el mínimo es el más chiquito de por acá, y aquí pues los números van teniendo valores más altos y el mínimo pues va adquiriendo un valor, sigue siendo el mínimo, pero los valores son más altos. De ahí que estamos viendo ese degradé de izquierda a derecha, como lo vemos acá. Vamos entonces, como les decía, a definir campos aleatorios estacionarios. Entonces van a estar en D dimensiones, tienen una media que es independiente de X, es decir, vamos a decir que es constante, y su covarianza está de esta forma. Entonces el ejemplo de este caso, que es aleatorio estacionario, miren que este no es, la covarianza no depende entonces de
de esta correlación, ni tampoco en valor absoluto como lo habíamos visto arriba. Entonces volvemos a ver nuestra covarianza, esta que les dije que era la exponencial. Tenemos nuestra varianza y nuestro parámetro L. Entonces vamos otra vez al computador a visualizarla, que esta me queda un poco más fácil de explicar porque esta browniana tiene esta complicación en la que no se ve tan claro como tal. Ahora definimos entonces nuestra función exponencial, que es exactamente lo que escribí en la diapositiva. Empecemos con una varianza igual a 1, una longitud de correlación igual a 1. Nuevamente hacemos nuestro mallado, evaluamos nuestra exponencial en los puntos de nuestro mallado con este valor de sigma y L, y el resto es la visualización. Ups, olvidé definir sigma y la visualización. Entonces esta ya tiene un poquito más de sentido, nos queda más fácil entenderla. Noten que la diagonal tiene la correlación más alta que podemos alcanzar, que en este caso es 1, y eso está dado por nuestro sigma. Así que de una vez podemos darnos cuenta que este parámetro simplemente está funcionando como la escala de la variación que podemos tener, pero esta longitud de correlación sí está jugando un papel un poco más interesante. Entonces noten que en la diagonal la correlación es muy alta, es decir, los puntos que están cercanos unos a otros entonces tienen esa correlación alta. Por ejemplo, aquí dijéramos X en 0.6 con un Y en 0.6, pues tiene este tipo de correlación. Si está sobre la diagonal, perdón, 0.6 y 0.6 tendrá 1, pero 0.6 y qué sé yo, 0.5 sigue estando bastante correlacionado, pero no tanto como estaba en la diagonal. De manera análoga, el punto 0 y 1 tiene poquito color. Noten que aquí está llegando casi al 0. No es 0 porque tiene este decaimiento exponencial, pero vemos entonces que la correlación está decayendo de esta forma. De manera que si cambiamos ese sigma, la longitud de correlación la hacemos más grande. Entonces volvemos a ver nuestra matriz de covarianza. Noten que la escala de colores ha cambiado un poco, en particular la correlación ahora es mucho más alta. Y es porque ahora esa correlación ha aumentado, por lo tanto la memoria que tienen los puntos es mucho mayor. De manera análoga, si la dividimos ahora por 10, entonces en vez de considerar una longitud de 1, la consideramos en punto 1. Lo que esperamos entonces es que esta correlación decaiga mucho más rápido. Y es exactamente lo que estamos viendo acá. Dejan de estar correlacionados absolutamente rápido en este intervalo 0 y 1. Entonces, ¿cuál es la idea? Tendríamos una matriz de covarianza y entonces, por otra parte, de alguna manera vamos a generar un campo gaussiano, que es lo que les voy a mostrar, y va a tener las propiedades de esta matriz de covarianza con una media como tal dada. ¿Listo? Entonces, vamos a aprender a hacer eso. ¿Dónde íbamos? Íbamos por acá. Entonces, esa matriz de covarianza cumple las siguientes propiedades. Y es lo que vamos a aprender a hacer. Entonces, recuerden que, me repito, para que quede bien claro, lo único que necesitamos entonces es una matriz, un vector de las medias que tengamos y nuestras covarianzas. Entonces definiremos la matriz de covarianza sigma de esta manera y recuerden que lo estoy haciendo solamente para dos dimensiones. Entonces va a ser la correlación que tiene 1, 1, sigma 1, 2, hasta, vamos a considerar m variables. En este caso, arriba lo estamos haciendo con n puntos. Quizás entonces haya sido mejor haber escogido la variable em, pero no pasa nada. m2 y aquí sigma mm. ¿Okay? Entonces está escrita de esta manera. Y como vemos la diagonal principal, entonces están las varianzas de cada una de las variables y noten que esa matriz es completamente simétrica por las propiedades de la covarianza, es decir, sigma 1, 2 es igual a sigma 2, 1. Pero para el procedimiento que les voy a mostrar, que realmente es el más sencillo que encontré para generar campos aleatorios gaussianos, vamos a exigir que esta matriz de covarianzas sea definida positiva. La definición es que para cualquier vector A, vamos a decir que A transpuesto por sigma es mayor que 0. Eso quiere decir que estamos restringiendo a nuestros tipos de covarianzas que podemos generar con este método a algunas en particular. Noten que, por ejemplo, la lámina browniana no cumple esta propiedad. Entonces, el método que les voy a mostrar no se puede utilizar con la primera covarianza que les mostré.
pero eso no quiere decir que no se pueda generar un campo aleatorio gaussiano que siga una covarianza del estilo browniano. Simplemente ustedes tendrían que estudiar otros métodos para resolverlos. Algunas de las propiedades de esa matriz de covarianza son entonces que los valores propios de la matriz, lambda 1 hasta lambda m, son todos reales positivos, y si representamos un vector X como una matriz columna, siempre es posible encontrar una transformación lineal que transforme X en un vector aleatorio. Entonces habría que encontrar esa transformación que vuelve este vector en un vector aleatorio. Y la matriz de covarianza entonces es diagonal y está formada por los valores propios de sigma x. Entonces esa matriz C, esa transformación que teníamos que encontrar, satisface que C por C transpuesto es igual a la identidad. Vamos a utilizar esa propiedad más adelante. Pero además nuestra nueva matriz de covarianzas que encontraríamos para este nuevo Z estaría entonces por, y aquí la conexión con nuestro anterior sigma transpuesto, y esto está dado por los valores propios de nuestra matriz de covarianza sigma x. Es decir, entonces que las filas de C son los vectores propios normalizados de sigma x. La última propiedad que vamos a utilizar es que vamos a decir que si esa matriz de covarianza es definida positiva, entonces admite esta descomposición en un matrices donde L es una matriz triangular inferior. Esas matrices se llaman matrices de Cholesky y esta descomposición se logra a través de la descomposición de Cholesky y lo vamos a hacer en Python. Esa descomposición ya está implementada como tal. Entonces esas son las propiedades que necesitamos, que le vamos a pedir a nuestra covarianza. Ahora sí vamos a entonces hacer simulación de campos gaussianos y les voy a mostrar, como les dije, solamente un método que es muy sencillo, que depende de estas propiedades que acabamos de hacer acá, de mostrar. Pero recuerden que si no podemos hacer esta descomposición de Cholesky, o en particular que nuestra matriz de covarianzas no es definida positiva, pues tendremos que buscar otros métodos para generar estos campos aleatorios. Entonces vamos a decir que vamos a generar un campo gaussiano, que en este caso va a ser discreto, lo vamos a hacer en un mallado, con vector de medias mu y una matriz de covarianzas definida positiva sigma. Entonces vamos a considerar primero m variables aleatorias. Recuerden que en el computador lo vamos a hacer con variable n, pero pues no pasa nada, que están distribuidas normalmente. Entonces vamos a considerarlas de esta manera. Entonces vamos a decir que inicializamos con estas variables aleatorias z1 hasta un zm. Y vamos a decir que es un vector aleatorio gaussiano que tiene entonces medias ceros y matriz de covarianza como la identidad. Entonces, porque todas esas están dadas solo por uno, es decir, unos en la diagonal. Vamos a poder entonces, dada una matriz de covarianzas, vamos a realizar la descomposición de Cholesky. Entonces nuestra matriz de covarianza la vamos a descomponer de esta manera, donde L es una matriz triangular inferior y nuestro vector aleatorio, nuestro campo gaussiano que estamos interesados en generar, va a ser n, y lo vamos a producir simplemente multiplicando nuestra matriz L, que viene de las covarianzas, por nuestro vector z. Y este campo gaussiano entonces satisface que está distribuido de manera heredó todas las propiedades anteriores, y es que entonces tiene una distribución normal con medias ceros y nuestra matriz de covarianza, que era lo que necesitábamos. Entonces noten que esto acá parece bastante susceptible a ser puesto en el computador. ¿Qué necesitamos? Inicializar con variables aleatorias que sean todas independientes, que tengan media 0, varianza 1. Con eso vamos entonces a inicializar. Vamos a tener una matriz de covarianza que es nuestro como objetivo. Vamos a querer generar un campo aleatorio gaussiano que tiene media 0 y matriz de covarianza sigma. Entonces, digamos, la conocemos, la matriz de covarianza. Entonces, realizamos la descomposición. Nuestro campo gaussiano va a ser tomar ese z, que fue siempre una realización diferente porque va a ser obtenido de esa distribución normal. Lo multiplicamos por L. L es constante porque está dado por nuestro problema, y ahí está nuestro campo aleatorio gaussiano. Noten que, como he hecho énfasis en varias partes del curso, tener esta media igual a 0 no es bastante restrictiva, porque entonces siempre podríamos agregarle a nuestro resultado y generar uno nuevo, entonces nuestro vector de medias, y ahora entonces nuestro campo aleatorio gaussiano seguiría una distribución mu y un sigma, perdón, este es un sigma acá.
Entonces, es decir que a partir de la realización de un vector z podemos construir otra realización que sigue la distribución que nos interesa, las covarianzas que estamos interesados. Y noten que podemos demostrar por qué esto está ocurriendo. Entonces, si calculamos el valor esperado de n, entonces sería el valor esperado de Lz. L es una constante que viene en nuestra descomposición de nuestras covarianzas y el valor esperado de z es 0. Entonces noten, nuestro n cumple la primera propiedad que queríamos. Y ahora si consideramos entonces la covarianza, nuestra covarianza entonces estaría dado por nn transpuesto. Vamos entonces a escribirlo en cámara lenta, sería el valor esperado de L por Z, Z transpuesto por L. Uy, iba a escribir a la -1, pero eso no es lo que queremos escribir. Z transpuesto por nuestra L transpuesta. Recuerden que nuestra matriz de covarianzas es constante, por lo tanto, entonces vamos a simplemente obtener Z por Z transpuesto, L transpuesto. Y habíamos dicho que entonces este vector aleatorio tiene cada una de esas variables que estamos considerando, tiene covarianza 1, por lo tanto, las covarianzas de esto es la identidad, como lo mencioné arriba. Por lo tanto, nos queda L por L transpuesto y esta fue la descomposición que le hicimos a nuestra matriz de covarianzas. Entonces cumple la siguiente propiedad. Entonces vemos que se puede mostrar que bajo este procedimiento, siempre y cuando podamos hacer esta descomposición de Cholesky, vamos a obtener un campo aleatorio gaussiano que sigue nuestra matriz de covarianza de interés. Entonces, para cada aplicación, pues tendríamos una matriz de covarianza diferente y el método que les estoy mostrando funciona siempre y cuando nuestra matriz esté definida positiva. Entonces vamos a ver esta realización en el computador. Vamos ahora, en vez de utilizar n puntos o m puntos 20 que empezamos en los ejemplos que había mostrado arriba, vamos a hacerlo en 100 para que quede un poco más suave y sea más fácil verlo. Vamos a utilizar nuestra covarianza exponencial, esta que vimos arriba, que va a tener entonces estas relaciones con una varianza 1 y una longitud de correlación L1. Vamos a calcular nuevamente nuestra covarianza y noten, este es el paso, necesitamos simplemente realizar la descomposición de nuestra matriz de covarianzas para que nos la almacenen L. L es esa matriz de triangular inferior. Y ahora simplemente hacemos el producto punto entre L y Z, como se los habría mostrado. LZ, donde Z es una variable aleatoria, entonces que en este caso va a ser con media 0 y varianza 1. Y luego simplemente ubicamos los resultados en un mallado. Entonces esto otra vez, recuerden, el código es bastante sencillo, consiste solo en realizar esta multiplicación y entonces nuestro campo gaussiano lo podemos visualizar. Y esta es una realización. Entonces noten, cada vez que vuelva yo a hacer este punto, aquí es donde estamos cambiando. Volvemos a realizar, el resultado es diferente. Pero acá la gracia ¿cuál es? Es que noten cómo estaba cambiando nuestro valor del campo desde menos 1.7, 1.6 hasta 1.5. Esto tiene media 0 y la matriz de covarianza esta la dimos nosotros, es decir que cada uno de esos puntos tiene lo que les había comentado antes, tiene esa correlación dada por L. Entonces acá podemos ver inmediatamente que si disminuimos L en vez de 1 y volvemos a realizar la descomposición de nuestra matriz de covarianza, acá ya se están dando cuenta que esta es la parte más computacionalmente costosa y eso que solo lo estoy haciendo para 100 puntos, por eso nuestro campo gaussiano pues no se ve tan suavecito. Hay otras formas de hacer esto, les recuerdo, pero esta es la más sencilla que podemos hacer hasta ahora. Entonces volvemos a calcular, esta multiplicación si es rápida, generar números aleatorios es bastante rápido y otra realización. Y acá vemos entonces que está más, las correlaciones son más corticas, más pequeñitas, por lo tanto está más fragmentada. Nuevamente podemos volver a realizar otra generación de números aleatorios y nuevamente el resultado siempre es diferente. Y recuerden que tenemos otro parámetro que en este caso es sigma, pero simplemente no va a cambiar tanto la visualización que tenemos acá, sino los valores en los cuales esto está oscilando. Entonces, si nosotros tenemos un L que tiene una correlación mucho más grande, pongámosle, no sé, de 3, vamos a ver que esto ya parecería más.
Otra vez recuerden que aquí nuestro problema es, bueno, calcular el sigma, pero realmente la parte computacionalmente costosa es esta factorización en particular. Y aquí está. Yo utilicé aquí un color de jet, pero por ejemplo si utilizamos blues para los colores, noten que esto parecería como el cielo, como si esto fueran nubes. Entonces ustedes de hecho podrían y pueden encontrar, hay un muy buen tutorial también de un código muy bonito en Python en el cual ustedes toman una foto del cielo, pueden calcular la correlación que tienen y luego hacer simulaciones, por ejemplo, del cielo. Noten que aquí ya ustedes pueden generar de manera aleatoria siempre un campo aleatorio gaussiano que es completamente diferente al anterior, pero todos ellos siguen la sigma que ustedes hayan utilizado. Y la única restricción, insisto, es que necesitamos que nuestra sigma esté definida positiva. Por último, noten que esta es una representación en dos dimensiones, entonces tenemos el valor de nuestro campo punto a punto, dado de esta forma. El color, recuerden que lo que les decía era un comodín, la aplicación puede ser cualquiera la que ustedes quieran, pero también se puede visualizar en tres dimensiones. Entonces aquí voy a hacer lo mismo, simplemente tengo que organizar las variables para ahora mostrarlas en tres dimensiones. Y ahora entonces esto podría verse, no sé, como si fuese una montaña. Entonces ahora yo podría aquí cambiar, ustedes podrían aquí cambiar el color en vez de entonces verlo como greens. Y noten que esto parecería, no sé, una montaña como tal. Y si la longitud, perdón, y si la varianza les parece bastante, entonces uno podría disminuirla. Lo que estamos viendo es el valor X y Y qué tanto está ese campo variando. Entonces, nuevamente podríamos cambiar esto qué sé yo, a un 5, pongámoslo. Se demora un poquito otra vez evaluando nuestra sigma punto a punto. Recuerden que esa matriz era de este estilo. Luego hace la descomposición de Cholesky y ya el resto es fácil. Entonces, esto ustedes podrían hacerlo solo una vez y recuerden que los campos, ya esto es fácil porque generar números aleatorios es muy rápido. Entonces, noten que aquí ya estamos cambiando las correlaciones, volvemos a verlo y aquí uno puede ver estas realizaciones. Entonces, noten, perdón, que esto podrían ustedes utilizarlo para modelar, no sé, montañas, cambios, pero recuerden que tienen propiedades estadísticas que ustedes completamente están controlando. En particular una media, esta tiene media cero. Si ustedes quisieran que no tuviese media cero, podríamos volver a las diapositivas y ver que lo que tenemos que agregarles la media que queramos, pero la covarianza la estamos nosotros completamente relacionando. Entonces los puntos más cercanos tienen valores similares y a medida que nos alejamos de un punto a otro, la correlación está decayendo completamente. ¿Listo? Em, para acabar este video, entonces los invito a que estudien mucho más. Por supuesto, no les puedo mostrar todo. En particular, estos ejemplos los saqué de este tutorial muy bonito, muy bien escrito del señor Martín Calleja. Pero hay otros libros en los cuales van a ustedes sí poder ahondar qué pasa cuando esta matriz no está definida positiva. El último ejemplo para acabar es algo que es relativamente reciente de David Lee y Charles Gammey en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, en el cual ellos generan campos aleatorios gaussianos de una manera diferente a lo que les acabo de mostrar. Necesitan resolver esta ecuación, que es una ecuación estocástica diferencial. Esto no lo vimos en el curso. Tenemos un proceso de Wiener como el que habíamos visto acá, la iniciación, una distribución normal. Noten aquí que tiene un lambda, que es una correlación. Y hay que resolver esta ecuación diferencial que es estocástica. Y esto es susceptible de hacerse en el computador, por supuesto. Pero lo interesante es que se puede generalizar, volverla anisotrópica. Entonces ahora va a haber una dimensión, va a haber una dirección privilegiada y con eso se pueden generar diferentes campos. Entonces noten, ustedes pueden, este código que ellos utilizaron lo dejaron libre en GitHub. Eh, lo pueden buscar, creo que está, al final en las referencias lo pueden encontrar o buscan el grupo de ellos en el cual ven que estas realizaciones se hacen. Lo que nosotros vimos en esta clase nos permite generar solo los de la izquierda, pero ya pues existen más complicaciones. Ustedes pueden cambiar estas matrices de covarianzas que hemos hablado acá y pueden generar entonces aplicaciones mucho más locas. Les quiero mostrar esto porque ellos logran, resolviendo esa ecuación, generar estos discos de acreción, como si hubiese un agujero negro con un disco, un material alrededor que está acretando. Pero lo más interesante aquí es que esto carece de física. Estos son realizaciones aleatorias que siguen una correlación en particular. La correlación ellos sí la sacaron de estudiar modelos que tenían toda la física, pero lo interesante es que
estos modelos se generan muy rápido, más o menos como los vimos, un método completamente diferente al mostrado acá. Generan un fenómeno que es interesante, tienen acá también evoluciones temporales, pero estos modelos son completamente estocásticos. Cada vez que ellos resuelven esto les da una generalización diferente, pero lo interesante es que ellos controlan los resultados de una manera particular. Por ejemplo, estas partes negras, que sería el agujero negro, noten que es completamente artificial. Es esta función, que es una función de envoltura, que lo único que hace es que está apagando esos puntos. Entonces, el agujero negro fue puesto artificial. Es como si nuestro... em, si acá en nuestra aplicación nosotros al final de generar nuestro campo aleatorio gaussiano, multiplicamos esto por una función que nos interesa y acá generamos un hueco o queremos generar un patrón como tal. Entonces noten que con las herramientas que hemos visto en este curso ya ustedes pueden empezar a explorar y ya cuando vean que hay una correlación lambda 1, una correlación lambda 2, ya no están ajeno a ustedes y las aplicaciones pueden ser tan locas como a través de generación de em, campos aleatorios gaussianos, como se llama este artículo, generar discos de acreción, por ejemplo. Entonces, ahora ustedes tienen las herramientas para empezar a jugar y van a ver que pueden construir modelos mucho más complicados que les van a servir como condiciones iniciales o incluso ser el modelo mismo, como la última aplicación que les acabo de mostrar. Muchas gracias.